Bueno, pues buenos días. Vamos a dar inicio a una experiencia un poco especial, que es vamos a dar inicio. Esto hay una repetición aquí un poco retardada. Es Me repite todo el rato. La tecnología, que a veces... Vale. A ver si van a explotar luego los... Vale. Ya está. Ahora sí. A ver. Bueno, buenos días. Me complace muchísimo presentar hoy a Fernando Iza Redín, arquitecto, antiguo alumno de la escuela, arquitecto ilustre, brillante, de una experiencia de extraordinario interés, me parece a mí, muy lectiva y además muy original. Es un arquitecto que tiene un trabajo siempre muy meticuloso, muy preocupado por la argumentación de lo que hace, tiene poca obra, una trayectoria muy densa, pero de pocas obras, todas ellas pues que las explica con mucho detenimiento. Hemos tenido alguna ocasión de escucharle también en clase algunos años anteriores. Y bueno, ha seguido una trayectoria muy particular que le ha llevado del proyecto tradicional de arquitecturas individuales, aisladas, pues de centros de salud, de edificios de viviendas unifamiliares, en fin, arquitectura convencional, a estos nuevos retos que tienen que ver con el título que ha puesto a su presentación, que tienen que ver con la modularidad, con la estandarización, con la prefabricación, con la industrialización. Me ha metido por unos caminos de los que nos hablará, que le han llevado a experimentar con prototipos replicables, comercializables como arquitectura que se puede, bueno, que se compra y se vende como un producto. Me parece una experiencia muy especial, bueno, seguramente muy prometedora, habrá que ver, ¿no? Todavía estamos un poco en el arranque. Le ha dedicado muchísimo tiempo a pulir prototipos, a testarlos, bueno, apurar pues, todas las condiciones de la producción, de la fabricación, de la comercialización, y me parece que una experiencia de extraordinario interés. Aparte es un de antiguo alumno y magnífico arquitecto, es un gran amigo que lo tenemos además muy cerca. Me acabo de enterar después de haberle invitado a la conferencia que está colaborando en segundo en la materia de elementos de composición. Bueno, taller de proyectos 1. Es que claro, las cosas cambian de nombre tanto. También con su experiencia pues, en el trabajo con la madera particularmente, que es muy abundante y muy especial. Decía antes, empezaba diciendo que es una experiencia para nosotros un poco especial porque desde la materia de proyectos algunos profesores propusimos en la escuela la posibilidad de llenar con conferencias los viernes que quedasen libres de conferencia, con conferencias de amigos, antiguos alumnos que pudieran enriquecernos con su experiencia. Nos parece que es una apuesta muy importante como complemento de nuestra docencia en la materia. Yo lo he explicado con profusión en clase. Y, en fin, somos un poco conscientes de que estamos en un entorno de una magnífica calidad de vida. Pamplona en este momento pues coincide que últimamente las estadísticas la han situado como la ciudad de mejor calidad de vida de España. Bueno, estas cosas van cambiando, supongo, no sé con qué criterio un poco publicístico, periodístico. Y hay que darles la importancia, en fin, que tienen, ¿no? Relativizarlas, por supuesto. Pero, desde luego, vivimos en un entorno de muy buena calidad de vida, muy confortable. También en la escuela, es una escuela muy confortable. Quizás nos falta la energía, casi explosiva de la gran ciudad, de la gran metrópoli, donde hay pues esta efervescencia, esta masa crítica, intelectual, de ejercicio de la arquitectura, de discusión crítico, que es un complemento necesario para nuestro trabajo de formación como arquitectos y como estudiantes de arquitectura para hacer arquitectura en el futuro. Espero que esto lo sepamos transmitir, pero lo vemos nosotros muy claro.
Y nada, agradecemos la presencia de todos los estudiantes que han sido sensibles a esta primera llamada y ya lo anunciamos. A partir de ahora, en principio, intentaremos que haya conferencia todos los viernes. Como digo, estas conferencias suelen traer a los profesores invitados de la escuela a hacer una presentación sobre su obra. Los días que no haya profesor invitado que dé su conferencia, pues traeremos a algún antiguo alumno o amigo que quiera venir a compartir su experiencia y presentárnosla para nuestra ilustración y nuestro aprendizaje. Agradezco muchísimo a Fernando su gentileza para abrir este ciclo y sin más, pues me doy la palabra. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Gracias a todos, gracias por venir, de verdad. Gracias a la cariñosísima presentación de Juanmi, porque no se me ocurre un calificativo mejor. Seguramente en ese cariño que habéis visto que me tiene, habrá hecho que rebajéis un poco el suflé de las expectativas que ha puesto, lo cual pues agradecería que fuera así y así en todo caso tendré más posibilidades de interesaros si es que eso llega a ocurrir de verdad, ¿no? Bueno, como no quiero, ya os he avisado, Juanmi, que me cuesta ser sintético. Hoy voy a intentar serlo especialmente y por eso digo que sin más preliminares, pues me gustaría arrancar con ello. Espero poder llegar al final de la presentación. He trazado una ruta que me gustaría que pudiera llegar hasta el final, una ruta con trabajos y por lo tanto con imágenes. Bueno, empiezan en trabajos y el último veréis que todavía es un futurible, es una cosa que no es una primicia absoluta, es algo que no ha visto nadie más que el cliente y yo. Y ahora lo vais a ver vosotros. No podéis decir nada cuando salgáis de aquí y contárselo a nadie. Como digo, pensé que era interesante o que a mí me parecía que era una buena ocasión para establecer esta serie, que es una serie que tiene que ver con la forma en la que a mí, de forma innata, me apeteció empezar a trabajar. Nadie me inculcó expresamente ninguna idea de cómo había que construir o si era mejor hacerlo de una forma o de otra, utilizar un material u otro, una tecnología, ¿no? Yo recibí una información global como la que recibimos todos y luego cada uno pues encuentra algunas cosas que le son más queridas o en las que se siente más cómodo o de alguna manera que le sirven y le ayudan para hacer las cosas o considera que trabajando así corresponde o responde mejor a la contemporaneidad, al momento en el que nos toca vivir, sea tecnológico o de cualquier tipo, intelectual o cualquiera, ¿no? De alguna forma, creo que ahora vuelve otra vez esta idea la idea de la ahora llamada industrialización, pero que es más fácil si le sigo llamando prefabricación, porque me vais a entender mejor y todos vamos a entender mejor a qué me estoy refiriendo, porque cuando se habla de prefabricación es muy fácil recordar que hace ya un siglo los arquitectos del movimiento moderno ya lo querían hacer. De alguna manera ellos enunciaron todo aquello de lo que todavía nosotros seguimos viviendo y que ni siquiera hemos conseguido hacerlo realidad todavía, ¿no? Pero digo, como digo, nuevamente parece que ahora hay una oportunidad que sea unas circunstancias diferentes a las que se daban entonces. Entonces estaban las ideas, las aspiraciones y la voluntad, pero a lo mejor no acompañaba la tecnología, la sociedad, los medios productivos o quizá la economía, ¿no? Y en todo caso, sí que me parece o sea, me pareció que era necesario añadir el subtítulo porque de alguna manera parece que industrializar es un fin en sí mismo. Y esto, desde mi punto de vista, es un absurdo completo. Eso sería como decir que
la tecnología para construir edificios es un fin en sí mismo. Nunca la tecnología es el fin. El fin es hacer el mejor edificio cada vez, el mejor edificio en todos los sentidos, en términos, por supuesto, prestacionales, en términos coyunturales, en términos económicos. Y eso es lo que hace evolucionar la tecnología. La tecnología avanza a demanda, ¿no? Y hay Andreas Vogler, el autor de la cita, de la frase que acompaña al subtítulo, ¿no? Es un arquitecto que quizá conozcáis, es un arquitecto muy interesante, con una experiencia muy variada. Y que, bueno, es tan especial el personaje que se dedica ahora, o sea, recientemente a lo que está dedicado, o sea, él ha ido evolucionando en su trayectoria y ahora se dedica, colabora en los diseños de las estaciones espaciales, tanto algunas de las que están orbitando, que en las que ha participado, como en esos proyectos futuros de colonización del espacio que tienen diferentes agencias, ¿no? Pues él colabora, él en su calidad de arquitecto, ahora mismo está especializado en eso. Andreas Vogler escribió un libro que me interesa mucho porque, bueno, pues porque estas cosas, como veis, pues me interesan especialmente, el cómo tratar la construcción, la arquitectura, bien entendido que no estoy hablando de la arquitectura en general y la arquitectura con mayúsculas, sino que estoy hablando de una arquitectura que tiene una determinada escala y que es apta para la repetición, como seguramente podéis estar deduciendo de mi discurso, ¿no? En ese sentido, estoy hablando fundamentalmente de la vivienda, que me parece que es vamos a decir, la unidad de referencia más idónea para que se pueda llegar a construir prefabricadamente, ¿no? Y Andreas Vogler, eh, él, que piensa también en estos términos, hace esta reflexión por otra parte, tan sencilla y tan directa, pero tan obvia, en la que si efectivamente pensamos en cualquiera de los objetos que consumimos y que utilizamos habitualmente, vemos que todos ellos mejoran constantemente día a día y eso es gracias a los procesos industrializados, hasta el punto de que podemos disfrutar de dispositivos tecnológicamente ultra avanzados que nos dan capaz de unas prestaciones extraordinarias a un costo realmente ridículo, especialmente si lo comparamos con solamente unos años atrás, ¿no? Ese trabajo, o sea, esa forma de trabajar, vamos a decir, esta intención de hacer las cosas de una determinada manera, siguiendo esos parámetros, lo que, bueno, realmente, bueno, pues tiene unos antecedentes y sobre todo tiene algunas, vamos a decir, conceptos, se le podrían llamar quizá muletas en la hora de proyectar, que tiene que ver para mí, o sea, el origen de todo está en el módulo, en la modulación. Me parece que estas dos imágenes, para mí, o sea, reflejan de alguna manera muy sintética esa sensación o esa intuición que yo tengo en cómo se puede utilizar el módulo y cómo el módulo ayuda y, vamos a decir, la idea tan profunda que está detrás de esa idea de la modulación, ¿no? Esa idea también de que el módulo es un concepto abstracto que se puede aplicar a cualquier escala de nuestro trabajo, por lo tanto, en este caso ya sabéis que no es bueno, ninguna de las dos se podría considerar arquitectura, bueno, o sí se podrían considerar arquitectura, pero bueno, realmente ya veis que son dos instalaciones de arte conceptual en los dos extremos de la escala, ¿no? Del tamaño, mejor dicho. A la izquierda el tamaño del objeto y a la derecha el tamaño del paisaje, la inmensidad. Que sin embargo, ambos dos han quedado absolutamente transformados. En el caso de la instalación de Walter de María, quizá todavía es más evidente que simplemente con esos sutiles mástiles de acero ha hecho que el paisaje natural virgen adquiere una dimensión completamente diferente
en la que de repente ya se nos complejiza y establecemos unas relaciones de escalas totalmente diferentes, las que establecen entre los elementos, pero el observador adquiere otra escala diferente con ese territorio a diferentes profundidades. De alguna manera, toda esa complejidad intelectual que está detrás de estos procesos me parece que son interesantes de destacar, o como pasa en el caso de Donald Judd, con sus famosas series de cajas, una propuesta también que a mí no puedo por menos que pensarla o mirarla con los ojos del arquitecto, en el sentido de que realmente empiezas a pensar cuál es el módulo, si es la caja o el espacio que queda entre las cajas. Y claro, cuando estamos hablando de espacio, el espacio es la materia prima de los arquitectos. Y cuando pensamos en módulos espaciales, y al mirar esta imagen, uno enseguida se le viene a la mente seguramente el pórtico de cualquier templo clásico griego o romano, en el sentido de que las columnas, ese elemento que se repite y que por lo tanto alguien se ha preocupado de estandarizarlo para producirlo de una forma, no se podría decir industrializada, pero sí con una aspiración de industrialización. Esa idea de la serie, la repetición, algo que parece que ahora son conceptos absolutamente contemporáneos o que se intentan establecer como contemporáneos, resulta que están asociados a la historia de la arquitectura a todos los niveles, desde la primera, vamos a decir, arquitectura construida de una forma, vamos a decir, seriada o organizada, que podría ser la arquitectura sumeria, que empieza fabricando un ladrillo o un bloque, a partir del cual, nuevamente, un módulo que será repetido y que generará un ritmo y que generará luego el edificio, pero siempre esa serie. Es verdad que el bloque no habla del espacio, como otras cosas, como hablábamos antes de esto, más evolucionadas. Dicho lo cual, y un poco abundando en la idea esa de que la escala no, o perdón, el módulo es compatible con cualquiera de las tamaños o cualquiera de las escalas de intervención de proyecto del arquitecto, ahora ya empiezo con uno de mis trabajos, un trabajo pasado, en este caso un trabajo de paisajismo que tiene que ver a la derecha, veis el... No sé cuál es el puntero. Sí. Sí, ahí está. Entonces, a la derecha veis lo que era es una villa de finales del siglo XIX, que en una parcela absolutamente imposible. Bueno, la villa pues tenía su espacio delantero, pues como veis, con unas relaciones cosmológicas espaciales, y parece que se podía ahí establecer pues unos vínculos sencillos, ¿no? Sin embargo, la parte trasera, con este contorno de solar, bueno, pues resulta que esa villa se rehabilitaba y los jardines había que también, lógicamente, eran objeto del proyecto en su conjunto. Y en este caso, esto me sirve para introducir eh, otro concepto que me apetecía sacar hoy aquí, que es la geometría, ¿no? La geometría, que no deja de ser el soporte, el soporte el soporte de nuestras ideas, que y a la vez también el lenguaje que hace que nos podamos comunicar entre nosotros, porque esa geometría, al fin y al cabo, es lo que me va a permitir que la idea que yo tengo y que quiero plasmar sobre este territorio se formalice, y esa formalización será la primera forma de comunicarla, y eso será, esa comunicación no solo será entre el diseñador y el cliente, es que luego esa comunicación continuará a través del constructor, las personas que van a desarrollar esa labor, etcétera, ¿no? Aquí esto era una antigua huerta, y esa antigua huerta me hace reflexionar sobre la idea de
el orden y la geometría, como las huertas suelen organizarse perfectamente con sus cultivos, y gracias a eso consigo, pienso que consigo establecer una, una lógica, un sentido, a continuación nuevamente un módulo que dé una escala a ese territorio y a ese paisaje, y que me permita introducir unas zonas de baño entre la vegetación existente, eh, pero que sin renunciar a, sin renunciar necesariamente a todas esas preexistencias que había en el jardín, que para mí las considero un valor, es un valor paisajístico, un valor ambiental, un valor patrimonial en ese sentido, pero que no son óbice para que yo pueda integrarlas y de alguna manera consiga colocar dos capas, la capa de la geometría perfectamente rigurosa y estructurada que me dará ese módulo que yo había elegido, que me parecía el adecuado, que puede ser la poza, puede ser la playa que está a continuación, o puede ser el parterre de las adelfas, o de alguna forma yo elegí ese módulo que era 4 metros por 1,5 en este caso, porque me parecía que era el módulo que era adecuado para este proyecto en concreto. Que cuando pasas de la escala del paisaje a la escala de la ciudad, también el módulo sigue siendo perfectamente aplicable y sigue siendo solvente. En este caso, quizá reconozcáis que es la calle Olite, una calle bastante singular, 800 metros, con un principio y un fin, una cosa bueno, bastante curiosa en el ensanche de Pamplona. A la izquierda la Plaza de Toros y a la derecha remata en la calle Ave. En esta calle, nuevamente, bueno, la ciudad ya tiene sus propios módulos. En este caso, cuando es un ensanche, lógicamente, el módulo de referencia es la manzana. En este caso, la manzana de 70 metros del ensanche de Pamplona. Además, la calle luego tiene otro tipo de escalas con las que hay que asumir y hay que trabajar. Y desde luego está la modulación de los edificios, las fachadas que aparecen abajo que conforman, en este caso, una parte de esa calle, ¿no? En este caso, su ritmo es diferente porque es el ritmo de la pieza habitable. Una cosa muy recurrente que luego saldrá, como veréis más veces, porque al fin y al cabo el módulo de referencia del edificio de vivienda colectiva indudablemente es la pieza habitable, la habitación, ¿no? En este caso se trataba de un concurso en el que había que hacer un aparcamiento subterráneo bajo una parte de la calle, o sea, la parte más superior, o sea, este tramo desde la calle Blanca de Navarra hasta el final de la calle, ¿no? Bueno, ganamos el concurso y nuestra propuesta, como veis, nuevamente lo que hace es seleccionar la escala que le parece adecuada para ese espacio en concreto y asignarle ese ritmo que va asociado a ese módulo, ¿no? Y que de alguna manera, pues, hace nuevamente mediante la geometría y un riguroso esfuerzo de adaptación o de casi de, vamos a decir, eh, sometimiento de todos aquellos componentes, todas aquellas cuestiones a las que tenemos que hacer respuesta en el caso del proyecto, hacerlas, doblegarlas, hacerlas posible a través de esa geometría y de ese módulo elegido, ¿no? Con esto quiero decir que, lógicamente, al ser un aparcamiento subterráneo, debajo no se os escapa a nadie que está lleno de coches. El coche es un módulo que te está hablando del espacio. El ritmo de huecos de las fachadas son módulos que te están hablando del espacio y te están asignando uno. Más luego tiene toda la serie de elementos de amueblamiento urbano, el arbolado también establece un módulo y será deseable que rítmicamente sea capaz de acompasarse con el resto de los elementos y el resto del mobiliario urbano como los bancos, etcétera, ¿no? Esta propuesta, cuando aumentamos la escala, pues nos acercamos a
todavía más al plano del suelo y entonces vemos cómo la textura del pavimento es importante, que repita, que nos hable de ese módulo que hemos elegido, porque eso nos dará un ritmo al andar, nos pautará nuestro recorrido y, como decía antes, pues será capaz de ser coherente y asumir pues, los elementos de mobiliario, los elementos de estancia exterior que se determinen, los elementos de salida de comunicaciones verticales, ¿no? Bueno, todo aquello que el alumbrado, sin duda también. Y bueno, los que conozcáis la plaza, o los que conocéis la calle Olite, os sorprenderá ver esto. Esto es lo que podía haber sido frente a lo que es, ¿no? Que realmente, bueno, ya veis que las intenciones y las voluntades que había volcadas en la solución exceden ampliamente al resultado construido. Eh, una cosa que, bueno, en este caso nosotros no nos adjudicaron, en este caso, la dirección de obra, con lo cual no pudimos desarrollar, o sea, llegar a realizar el proyecto en su totalidad, a llevarlo hasta donde nos hubiera gustado, pero nosotros, esa modulación, como veis, no se conformaba con ceñirse en el plano del suelo o a los elementos verticales como el alumbrado o el arbolado, sino que quería también expandirse y estaba pensada tridimensionalmente de forma que con una serie de cables marcados rítmicamente que podían ser alojar elementos de sombreo, otros tipos de iluminación, etcétera, reforzar esa idea de la modulación y darle a ese espacio un carácter que originariamente no tenía. En la escala del edificio, ya lo he avanzado antes, pero el edificio, especialmente el edificio residencial o quizá también, bueno, los edificios de oficinas, es decir, aquellos en los que puedes establecer una seriación de piezas de usos homogéneos, indudablemente eso normalmente tiene una transposición en la fachada, tiene su reflejo, ¿no? En este caso, esto también es un concurso para un pequeño edificio de viviendas en el casco viejo de Pamplona. Lo traigo porque es la escala del edificio y en ese discurso que os he avanzado necesito un edificio, pero también me interesa porque está en un casco histórico. Y en un casco histórico uno piensa que a lo mejor no va a ser capaz de establecer unas pautas rigurosas que sean capaces nuevamente de domesticar mediante la geometría esa propuesta, pero sin embargo, perseverando, eh, eh, al final todo se puede conseguir, ¿no? En este caso, lógicamente, el ritmo es el ritmo que luego se refleja en la fachada, que es la pieza habitable estándar, es decir, el dormitorio, ¿no? Y esa pieza, aplicada al frente del solar y a su altura, pues nos permite establecer esta especie de tesela en la que se da la particularidad de que se establece un módulo que tiene su reflejo en el espacio urbano mediante un módulo de fachada tipo que de alguna manera es una especie de abstracción del hueco típico de un casco histórico, pues un hueco aproximadamente de proporciones 2 por 1, ¿no? Un hueco vertical, pero que lo que nosotros queríamos era de alguna forma hacer un guiño o eh, vamos a decir, transgredir de alguna forma lo que hubiera sido la mera disposición homogénea del elemento y de alguna manera haciendo convertir a este elemento en un objeto con entidad en sí misma, que nos parecía que si jugábamos con él y lo colocábamos de diferentes condiciones, estábamos abundando en esa idea de objeto, de módulo, de elemento que está superpuesto sobre la fachada diciendo todo aquello que está pasando detrás, ¿no? Y eso pues nos llevaba, ya cuando lo aplicábamos al caso concreto, con una rasante de edificio por este lado aquí, este aquí por el otro lado, bueno, pues entonces ya empezaba a romperse la propuesta que había empezado de esta forma como tan abstracta, ¿no? Cuando se avanza en la solución,
bueno, pues el edificio hacia la calle, hacia el casco histórico se muestra así, hacia el interior no necesita ser contextual y por lo tanto se puede permitir el lujo de ser más abstracto, pero ya veis que siempre manteniendo esa idea del módulo que en este caso, bueno, pues se soluciona de diferentes maneras, con soluciones, vamos a decir, más contemporáneas y que, como uno se puede imaginar, pues da una vivienda tipo pues de estas características, ¿no? En la que aquí el módulo se reconoce perfectamente, el módulo de fachada, que es la transposición del módulo aproximadamente 3×4, que es el que está modulando el edificio en su planta, el que está modulando la construcción, el que está estableciendo, vamos a decir, esos parámetros, que además no nos olvidemos de que esto, además de que es además para que sea mejor en un sentido general, pero también para que sea mejor de construir. Incluso podemos bajar de escala y podemos llegar a la escala del interiorismo o del diseño, ¿no? Y en este caso, bueno, pues un local destinado a hostelería, que lo estáis viendo en sección, pues también nos parecía que era interesante establecer, introducirle el módulo, que en este caso era el módulo que consideramos que necesitaba el local, ¿no? Y que le venía bien. En este caso, pues se trataba de una serie de mamparos hechos con alicantinas, que a modo de telones iban estableciendo una secuencia, una cadencia de espacios encadenados desde el principio de la entrada hasta la parte final, ¿no? Y aquí os llamo la atención especialmente sobre los elementos que acompañan al proyecto, reforzando esas ideas que tú quieres volcar sobre ellos. En este caso, como la iluminación refuerza esa idea del ritmo, o como otros elementos como los ventiladores, nuevamente también están acompañándose y meticulosamente mantienen, ¿no? esa cadencia, ¿no? El efecto buscado, este era el efecto que se buscaba, o sea que esa densificación del aire, esa densificación de la atmósfera del local, mediante la superposición de esos elementos colocados rítmicamente con una cadencia determinada que nos va haciendo, como digo, cada vez el aire más espeso, ¿no? Jugando con la luz. Pero que esa densificación del aire y ese módulo no solamente se circunscribe a esa serie de telones puestos en continuidad, sino que la resolución del telón está hecha de esta manera, ¿no? Con un elemento que es esta cortina alicantina, con una distancia, creo que era 1,10 en este caso, y que siempre va a ser, es el único elemento, solo hay ese. Siempre son alicantinas, siempre miden 1,10 de ancho y siempre son de suelo a techo. Un solo objeto repetido constantemente, pero que puede realmente, mediante la movilidad puede realmente dar sensaciones satisfactorias, ¿no? O sea, en sentidos espaciales, ¿no? Hay un bloque que es que es lo que voy a llamar proyectos aspiracionales, y, y son aspiracionales porque realmente no se puede decir que sean industrializados, pero sí que aspiraban a serlo, y se pensaron, se diseñaron y se llevaron hasta el final como si se pudieran hacer industrializadamente. De hecho, algunos de ellos están pensados como si fuera un prototipo, o sea, un modelo luego repetible, ¿no? Y con esto, o sea, me gusta, o lo que quiero es intentar transmitiros la idea esta de que realmente industrializar, sobre todo, es una actitud. En contra de lo que realmente nos encontramos que está ocurriendo, que es que se diseña y se desarrollan los proyectos de una forma, vamos a decir, sin tener en cuenta esta componente, y luego se entregan a los desarrolladores para que intenten industrializarlos. O sea, esto es un error de concepto gravísimo, y los arquitectos en esto tenemos una enorme oportunidad de, vamos a decir, recolocarnos y volver a ocupar esa importancia fundamental, esa
ese papel de piedra angular que tenemos en todo el proceso constructivo, ¿no? Las cosas es mejor que vengan ya pensadas y concebidas de una determinada manera, porque esa coherencia le da, aparte de que le da consistencia intrínseca al proyecto, también lo hace más resistente frente al devenir hasta la obra construida, ¿no? Entonces, estas obras que voy a enseñaros, es verdad que se hicieron artesanalmente como objetos únicos, pero pensar que estaban concebidas para ser industrializadas y ahora lo veréis. En un sentido didáctico de la presentación, vais a ver que aquí van a aparecer capas sucesivas que se van a ir añadiendo. Esas capas sucesivas son parte de las capas que yo considero que un proyecto correctamente concebido para ser desarrollado, para ser producido industrializadamente, son necesarias y deben de estar incluidas, ¿no? Como esto no deja de ser un transcurso, yo son capas que he ido progresivamente añadiendo a mi trabajo, ¿no? En este caso son dos viviendas pareadas. El cliente, bueno, los clientes nos piden, vienen juntos, son dos pareadas y nos encargan el proyecto, ¿no? Una cosa que, bueno, realmente no parece muy emocionante en sí mismo. La tipología no es precisamente muy sugerente y, bueno, realmente, bueno, esto estoy hablando, para que os pongáis en contexto, este proyecto igual tiene 20 años, o 18, vamos. Entonces, era habitual la tipología pareada, ahora no lo es tanto, y entonces, al menos en Pamplona, en los alrededores, estaban promoviendo muchas viviendas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues es una casa normal, para una vivienda bueno, dos casas normales para dos familias normales, con un programa normal y bueno, y ya está ahí, ¿no? En un planeamiento urbanístico malo, me hubiera puesto a decir normal, pero es que son malos y llenos de limitaciones y de limitaciones. Pero nosotros queríamos trascender el encargo y pensarlo, como digo, desde otra óptica más elevada. O sea, nosotros también queríamos aprender del proyecto, ¿no? Y entonces pensamos que era un buen caso, porque se daban unas circunstancias dimensionales, programáticas, etcétera, como os decía, era un buen caso para pensar el proyecto como un objeto tipo. ¿Cómo sería dos viviendas pareadas en un entorno de periferia? Y como es tan habitual el caso y el programa, dijimos, vamos a ver si conseguimos hacer un proyecto que pueda ser repetible, que luego se pueda coger, terminar en solar y plantar en otro solar, ¿no? Y nuevamente, ya veis claramente cómo, una vez más, me ciño a una geometría muy rigurosa, yo mismo me impongo mis límites, establezco dos dimensiones, en este caso las dos dimensiones estos son iguales, 4 metros, en este caso 4 metros modula toda la planta, y de esa forma yo consigo tener un pilar, una viga, porque la otra es la misma, ese es el zuncho, un solo módulo de fachada, una única ventana para todo el proyecto. O sea, de alguna manera ya yo me estoy poniendo mis límites porque quiero hacer con lo menos posible, quiero ver hasta cuánto partido se le puede sacar, porque ese menos posible, cuantas menos referencias mejor, es una de las necesidades de la construcción industrializada. Entonces, de esta forma, este es el aspecto que tiene las dos viviendas, que por cierto, otra de las cosas que queríamos era que no parecieran dos viviendas. No queríamos tener esa imagen tan evidente, ¿no? de las dos casitas simétricas con su puertecita, o sea, esa cosa como tan doméstica y tan pedestre, ¿no? Y aparte pensábamos que de esta forma conseguíamos dar una dignidad a la solución
que de la otra manera carecería de ella. Entonces, voluntariamente decidimos que no se iba a entrar por la fachada principal. Y no entrar por la fachada principal nos daba la oportunidad de no introducir la escala, la referencia que tiene la puerta, hasta simbólica, en la casa, ¿no? Y de esta forma, el que lo mira desde fuera, perfectamente se piensa que es una casa, ¿no? Y como veis lo que os decía antes, ¿no? Un único elemento de un único panel, en este caso es de hormigón prefabricado de fachada, un único hueco, que es el mismo, este y que este, de forma que cuando tú haces la memoria de carpintería, cuentas las ventanas y dices, son tantas. Y todas son iguales y no tienen posición en el edificio. Cuando vienen con las ventanas, no tienen que estar pensando esta cuál es y dónde va. Cogen una ventana y donde vean un hueco, ahí la ponen y no se equivocan, ¿no? Y sin embargo, bueno, y como un detalle, eh, veréis que, o sea, esta decisión, ¿no? De decir, bueno, como yo he decidido que todas las piezas quiero que sean iguales, porque quiero que sean más económicas, quiero optimizar, industrializar es optimizar en muchas medidas, eh, cuando llega el hueco tengo que tomar una solución diferente, porque yo no quiero hacer aquí un tercio de pieza y aquí otro tercio y aquí un trocito. Y no, es que eso es un contrasentido desde mi mente ingenieril, ¿no? Y entonces por eso diseño una solución, vamos a decir, de conjunto para el hueco, porque cuando la estancia necesita salir a la fachada, los paneles desaparecen, es decir, dejan de montarse los paneles de hormigón y aparecen esta solución más ligera, más flexible, que sí que permite, sin ningún, con escasos recursos, adaptarse perfectamente a la posición de la ventana, ¿no? Pero esta arquitectura que vista en planta, todo como tan militar, ¿no? Tan igual, o esa fachada también, ¿no? Quizás tan, os puede haber parecido demasiado quizá adusta o monótona, ¿no? Pero sin embargo dentro de eso pueden, sin duda, alberga una arquitectura, unos espacios que no necesariamente tienen que estar sojuzgados por esas decisiones que uno ha tomado en el proyecto y que son soluciones o opciones que uno hace para racionalizar los procesos, pero sin que por eso la arquitectura tenga por qué resentirse, ¿no? Bueno, lo voy a explicar en planta mejor. Bueno, sí. Esta sería la planta del conjunto, este sería el solar, el bloque, las dos viviendas y la divisoria, ¿no? Entonces ya veis que es una simetría perfecta y tiene la singularidad de que es una casa patio. Me parecía bueno, quería que la casa tuviera esas dos caras, ¿no? La cara que mira hacia el exterior, hacia el entorno, una cara más convencional, con unos huecos convencionales, pero sin embargo que eso tuviera un componente que la tensionara, que hacia el interior aquello fuera otra cosa totalmente diferente, otro mundo más desenfadado, y eso es lo que de alguna manera pues, se puede ver en esta sección, ¿no? Que por cierto, ya os avanzo que el patio baja hasta abajo, porque la rasante del terreno ya veis que es esta, ¿no? Pero el patio baja hasta abajo, porque de esa forma también tenemos un sótano con calidad espacial. En el otro corte sería este, ¿no? En el que ya este es el patio propio de la vivienda que a través del patio pues, se mira a sí misma y puede establecer relaciones cruzadas. El dibujo, ya intuís, el dibujo intuye la construcción y entonces explica los elementos que son pesados, que son los menos posibles, los paneles, la cara, la envolvente exterior de fachada y las capas de compresión de los forjados que son forjados colaborantes metálicos, ¿no? No lo he dicho, pero o sea, en este caso he introducido el concepto seco porque aquí, bueno, yo ya dejé de usar ladrillos y, bueno, no he vuelto a usar uno desde hace, no sé, 25 años o 20 o no sé cuántos, ¿no? De lo cual estoy orgullosísimo. Y,
y solamente, bueno, el hormigón en cimentaciones y por debajo de la rasante del terreno, pues de momento no tengo más remedio que utilizarlo, ¿no? Pero desde la rasante para arriba intento huir del agua, ¿no? Y en este caso no lo conseguí absolutamente porque, bueno, los forjados son de hormigón, como digo. Pero la estructura es metálica, todo el acerramiento interior es ligero, las otras caras de la envolvente de fachada que no es el hormigón son ligeras también. Bueno, la planta de sótano en la que veis que el patio, como os decía, baja hasta abajo y como la vivienda, pues es una vivienda en C que se articula en torno al patio. Las estancias se reparten tangencialmente. Lo mismo en la planta baja, en la que veis que el espacio es un espacio continuo que no tiene limitaciones y que disfruta de un porche exterior que establece una conexión de la fachada esta que era casi sur, establece una conexión con el patio, ¿no? Una conexión espacial bastante interesante. La planta principal, la planta de los dormitorios, en lo que ya veis que aquí no tiene mayor, vamos a decir, interés la distribución y que se remata en unas estancias especiales que le quisimos dar, que era una especie como de subirse para mirar, ¿no? Por encima del patio, ¿no? Una especie de desahogo, ¿no? El rigor este del que os hablaba en la composición de los alzados, con esa meticulosidad. En este caso es la fachada trasera, esto sería realmente el hueco ese que conecta con el patio que está detrás. Y el acceso, ¿no? La forma de entrar subiendo un poquito y luego si quieres bajando, ¿no? De nuevo a la parcela. La casa como se mostraba en el entorno, un sitio muy agradable. Vamos a entrar a la casa por el porche en lugar de entrar por la puerta principal. Esa estancia intermedia que conecta, como os decía, con el patio, al que se abren absolutamente todas las estancias de la casa. O sea, esa planta, en este caso en L, y que arriba es en C, en torno al patio y al porche, ¿no? Que te da esas vistas cruzadas que hablaba antes. Claro, a lo mejor estáis pensando qué cosa más rara un patio compartido por dos viviendas, ¿no? Bueno, realmente no estaba compartido del todo porque aquí se lanzó una malla de torsión y se le plantaron unas hiedras que, bueno, ahí estaban aquí, pero bueno, luego ya, por supuesto, colonizaron la malla hasta arriba y parece casi como parece una instalación de la NART, ¿no? La hiedra esa, a mí me encanta, de 3 plantas, simplemente sujeta a la malla de torsión y tensa entre esa envolvente de vidrio. El patio tiene esa cualidad calidoscópica, bueno, quizá cuesta un poco verlo, ¿no? Porque el patio es un mundo de reflejos y que juega a la confusión, ¿no? Y que, claro, da estas diferentes sensaciones, bien sea con luz diurna o al atardecer, y que además, pues pensando en el uso de verano, se puede cerrar con un sencillo toldo de palillería, bueno, por cuestiones bioclimáticas que hoy no viene a cuento que explique. Como veis, el suelo es de Tramex, porque recordaréis que el patio baja hasta abajo, lo cual también tiene un efecto muy interesante porque el aire en verano, el aire de abajo siempre está frío, con lo cual eso hace que el espacio ese sea todavía más agradable, ¿no? Y en este juego calidoscópico de confusiones y de reflejos, porque ese patio, nuevamente atendiendo a la modulación, aquí veis la modulación del Tramex, ¿no? El número 3, pero que es el número 3 en el despiece de los vidrios, siempre el número 3 aquí también, que de alguna forma, y aquí juega, alterna los vidrios de espejo con vidrios translúcidos y transparentes y por eso le da esa sensación como de confusión y de expansión del espacio. Ese patio pequeñito que mide 4x4, pero que gracias vamos a decir, a la manipulación de la percepción consigues otras sensaciones, ¿no? Este sería como se ve en el sótano, que ya veis que la hiedra, no os he mentido, arranca desde abajo, atraviesa el trámex y sube para arriba a las 2 plantas. La casa que se ve a sí misma reflejada en el espejo del lado delantero y que espacialmente pues
da este tipo de sensaciones, ¿no? O, si miramos hacia el otro lado, algo mucho más convencional, vamos a decir, ¿no? Los huecos que miran a la calle, que generan estos espacios de una escala totalmente humana. Bueno, nos despedimos de la casa y añadimos otra capa, una capa más vamos a decir, a nuestro proceso, ¿no? En este caso, la capa de la ligereza. Esta es nuevamente es una casa, una vivienda unifamiliar que es casi contemporánea de la anterior, será como un año después, ¿no? Entonces, en este caso, queríamos avanzar y, por lo tanto, en este caso, intentamos restarle todo el peso que pudimos a la construcción. Y si bien mantuvimos la estructura metálica, mantuvimos los forjados colaborantes, las fachadas ya son absolutamente ligeras y solo se emplea el vidrio y la chapa, el panel sándwich, ¿no? El vidrio subglass, como veis, que es una fachada compuesta que luego explicaré un poquito, porque es una fachada que eh, interactúa busca la interactuación con las condiciones ambientales exteriores en términos energéticos, ¿no? Como veis, la estética, o sea, nuevamente, la idea del módulo, la idea de la seriación, de la repetición para facilitar la fabricación, ¿no? La producción de la casa en taller, pero que desde el origen, desde los primeros dibujos, ya se intuía la idea nuevamente del módulo, como yo quería que encajara en un solar raro, ¿no? Bueno, raro, sí, pero ella, pues geométricamente pura y estableciendo unas relaciones de concavidades, articulándose con la calle, con la vía pública, de una forma algo más elaborada que lo que suele ser establecer un cierre al uso, ¿no? Esa transposición de la planta en el alzado ya daba esta imagen como de apilamiento de cajas, que luego la construcción lo acusará, esa decisión tomada, ¿no? Y esa idea de que hubiera tres tipos de cierres diferentes, asumiendo que una casa, o sea, una vivienda necesita una parte opaca, necesita una parte transparente por la que mirar, y en este caso se añadía ese intermedio de esa parte translúcida con variablemente translúcida, ¿no? Esa construcción ya estaba avisando de cómo podía ser la estructura para que todos los forjados colaborantes fueran iguales, abajo y arriba, y empezaba a pensar cómo podía ser la construcción de la envolvente hecha de dos capas rigurosamente paralelas, que nunca se tocaran, que se pudiera recorrer el edificio sin levantar el lápiz del papel, la cara interior y en paralelo la cara exterior, en la que hubiera una transición de materiales, ¿no? El translúcido, el transparente y el opaco, ¿no? Que nuevamente, como digo, no se tocan, ¿no? Las cajas, numerando cada una, pensando qué paños eran iguales a otros, etcétera, ¿no? Esto ya desde los croquis. Y ya entonces la idea de poner paneles solares, una cosa que todavía no era muy habitual, ¿no? Y entonces esto nos da, pues, esta arquitectura, una arquitectura, pues, que está, vamos a decir, manifiesta sin complejos cómo se ha pensado y cómo se construye. Incluso destacando la unión entre los elementos, poniéndolos de alguna forma en valor, estableciendo esas transiciones que permitirán cambiar de un material a otro, pero solo con una única solución, ¿no? Y esa relación con la parcela, entre comillas, poco convencional, ¿no? Porque realmente tampoco había mucha parcela, y de alguna forma también busco aquí lo mismo que en la otra y en otros proyectos también me pasa que necesito encontrar relaciones autorreferentes del edificio consigo mismo, porque considero que lo que está alrededor a lo mejor no aporta nada, ¿no? Esta es la posición de la parcela. Bueno, veis el parcelario, os podéis hacer un poco idea
del contexto, ¿no? Y bueno, esta idea, ¿no? De la casa, el módulo tipo, pero luego ese módulo cómo se subdivide nuevamente en tres, este tres que siempre es el mismo y que serán medidas que yo ya sé que comercialmente son interesantes, porque hay los productos de construcción. Una cosa o sea, los arquitectos contemporáneos tenemos que tener, bueno, creo que es conveniente, por ser más polite, creo que es conveniente, necesario, conocer los materiales que la industria ofrece, porque se proyecta con ellos. Y en la medida en que cuanto mejor los conozcamos, más capaces seremos de dar unas soluciones más coherentes, más equilibradas, más optimizadas sobre todo, porque el diseño arquitectónico y constructivo tiene mucha de optimización, porque realmente luego las cosas hay que construirlas. Y aparte, si no es por una actitud, vamos a decir, intelectual, sí que deberíamos hacerlo por una actitud de uso responsable de los recursos, ¿no? Y por lo tanto, no generación de residuos, que es lo que la derivada, ¿no? Rápidamente en la casa, bueno, como digo, bueno, se accede por aquí se accede directamente al aparcamiento, aquí hay un trastero, un cuarto de aperos, de aquí se pasa directamente a la cocina, de la cocina una transición, el lavadero con el aseo de la planta y se transita y ya esto que tiene vocación de ser un espacio con esto, que ya es exterior, pero tiene voluntad de estar incorporado dentro del salón. Este es el espacio de uso diario de la casa, ¿no? Con esta posibilidad también de acceso por aquí, ¿no? El acceso noble, el principal de la casa por aquí, protegido. Luego la escalera que comunica con la planta superior, que es la planta de las habitaciones, la habitación principal con su baño y su vestidor, un grupo de aseos para el uso de dos habitaciones que se llaman de los chicos. Y los alzados con esa idea que no hacen más que reflejar esa idea que hablaba antes, ¿no? Claro, para que esto sea realizable, constructivamente me refiero, por, vamos a decir, una empresa de construcción normal y que el arquitecto en su fase de director de obras no pierda el control del resultado, claro, hace falta esto. Hace falta saber, o sea, esta arquitectura más que otra, claro, lleva implícita esta definición. La definición tiene que ser exhaustiva hasta el final, sin dejar el zoom que se haga ahí, es que va a estar absolutamente todo, cada pieza, cada auxiliar, cada vierteaguas, todo tiene que estar, porque esta casa la construyó un albañil de pueblo que no sabía construir así, nunca había construido así. Pero gracias a que nosotros le facilitamos esta información y le acompañamos en todo el transcurso, la pudo hacer. Pero es que si no, no habría sido viable, porque si nosotros hubiéramos necesitado una empresa especializada en construcción ligera, pues la casa no se habría hecho. Ya veis que aquel croquis inicial realmente luego, claro, como está tan pensado, pues luego cuesta poco, ¿no? Trasladarlo ya a algo que sea construible, ¿no? Esta idea que no me voy a extender de la fachada camaleónica, ¿no? La fachada que es capaz de adaptarse a las condiciones ambientales y que puedes hacer que sea un captador solar cuando te interesa o por el contrario defenderte de la radiación solar girando las lamas, más unas ventilaciones que lo que hacían era o bien sacar el calor o bien conservarlo, ¿no? Y nuevamente, bueno, pues la casa pensada también en el uso de invierno y de verano, esto es una cosa que también creo que es fundamental llevar implícito siempre en la arquitectura cuando se proyecta las condiciones ambientales, ¿no? Esa condición bioclimática del diseño, ¿no? Bueno, nuevamente la casa, que, bueno, si la vamos rotando, esto realmente es un patio, o sea, aquí llueve, si recordáis la planta, es la extensión del salón en la que llueve. La idea está del módulo llevada al extremo, ¿no? Y que cuando no esto, pues no hay módulo. No, el acceso. Y desde el interior, pues el espacio
le pasa esto. O sea, se encuentra la fachada transparente o esa fachada que es adaptable en función de las condiciones. Si nosotros necesitamos captar, esto es Cintruénigo, es la Ribera Navarra, entonces esto es una cosa que en invierno puedes sacar muchísimo partido del soleamiento, porque si tú lo tienes bien diseñado y bien orientado, y luego tú pones un suelo masivo y oscuro que te hace de cargador de la energía, pues tú a través de esta fachada puedes calentar la casa o por lo menos contribuir a ello, ¿no? En verano tendrás que colocarle un sombreamiento y podrás girar las lamas para que reboten, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, intuís, ¿no? La idea está de la fachada, que dentro lleva esas lamas verticales de aluminio orientables que lo que hacen es trabajar con la luz. Aquí, por ejemplo, no están todavía las lamas sin colocar, ¿eh? Por eso solamente vemos el luglas. Y esta es la transición, esa que os hablaba del interior hacia el patio exterior, que es este patio, que es el que, bueno, te da ese ambiente controlado, te permite disfrutar del cielo, a lo mejor pues filtrándote las vistas que no tenían ningún interés, ¿no? Y por lo tanto a la casa de noche pues le pasa eso, que se expresa bastante bien, ¿no? Si añadimos una capa más, le añadimos la madera. Hasta ahora habéis visto que los dos proyectos anteriores eran estructuras metálicas y luego sí, tabiquería ligera y bueno, desde luego vidrio, ¿no? En este caso, es el primer proyecto en el que aparece la madera. Es una cosa que yo no había trabajado, excepto excepcionalmente en alguna cubierta o en alguna cosa así que toca, ¿no? Pero no vamos a decir no había trabajado con la madera con una actitud positiva y consciente hacia el material, ¿no? Entonces esto es el Parque de la Media Luna en Pamplona, esta hilera de chalecitos, ¿no? En el que, bueno, pues hay uno de ellos que nuevamente es un pareado, que ya veis, ¿no? Eh, parece la casa que dibuja un niño. Y esto es lo que yo no quería. ¿Os acordáis lo que os decía? Que en la casa, en la primera que he enseñado, que yo quería huir de que el edificio fuera tan evidente que dijera, pues mira, yo soy media casa, se entra por aquí. Y esto es lo que me encontré años después, ¿no? Entonces, esta es la planta. A mí me encargan esta parte. Estaba destrozada, o sea, no se podía hacer nada con ello. Y es una construcción que tiene una entreplanta y una planta primera. Y nada más, ¿no? Y luego un gran hueco ahí, bajo la cubierta, que no servía de nada, ¿no? Era aire. Y entonces yo lo convierto en esto. O sea, esta sección la convierto en esta. Es decir, sin tocar las fachadas, claro. Yo he dejado este forjado, es el original. Bueno, le construí un sótano porque lo necesitaban los clientes por cuestiones de programa. Y luego la aportación es una estructura que es una cercha, y aquí su gemela, de la que cuelgo el forjado y sujeto la cubierta. Y de esta forma, donde estaba este forjado, yo lo desmonto porque desmonto la cubierta entera, bajo esta altura de techo porque era innecesariamente alta, y gracias a eso consigo uno de los libre por gato más evidentes, ¿no? Bien, pero para hacer esto, claro, en esa zona de la ciudad, en esas condiciones, la casa tenía forjados de madera, la estructura que desmontamos era de madera. Entonces dije, tengo que hacerlo con madera. Y realmente aquello fue, bueno, fue una experiencia fabulosa. Entendí, bueno, esta es la planta baja, es un espacio continuo, en donde está la cocina integrada en el espacio, que solo se divide con unos telones, y la escalera colocada en un sitio diferente, ¿no? Por la que subo a la planta primera, por esta escalera, que luego de esta paso a esta, que será la que me asciende a la entrecubierta. Entonces aquí hay dos estancias, no demasiado determinado su uso, porque los clientes no lo necesitaban, que tienen la posibilidad de disfrutar de sus baños, o sea, pueden ser dormitorios, pero pueden ser otra cosa.
Y la planta entrecubierta, en la que aquí y aquí he colocado esas cerchas que me han permitido forjar de fachada a la cercha, entre las cerchas y de fachada a la cercha. Nuevamente, si os fijáis, mismas luces, madera que se vayan a colocar sean todos iguales. Todos los olivos son iguales, solo hay un olivo y son todos iguales, lógicamente, y da igual dónde lo pongas, ¿no? Y de esta forma le he dado, vamos a decir, a esa casa una... He conseguido expandirla hacia el interior sin que el volumen crezca. Y esta sería la sección en la que ya, ahora ya aquí empezáis a ver cómo es esa cercha triangular de la que cuelgo este forjado. Estos olivos están colgados de la cercha y estos en cambio están apoyados, son los que hacen falta de cubierta. Y os llamo la atención sobre esto, que es una terraza, porque yo pensaba que la casa necesitaba desahogarse, porque la casa estaba ahí constreñida con sus ventanitas que yo no podía tocar y tampoco quería porque me parecía que iba a distorsionar su imagen. Entonces yo no quería afectar a la imagen de la casa, que además hubiera afectado a la otra media, o sea, me parecía que era indecoroso, ¿no? Pero sin embargo sí que necesitaba yo que alguien que tuviera esa casa en ese sitio tan fabuloso y que tuviera un desahogo, que pudiera ver el cielo, que pudiera salir y tomar el aire. Hay árboles ahí crecidos maravillosos, ¿no? Y entonces pues me inventé esta terraza, que por cierto está prohibida, no se puede hacer, no digáis a nadie que la habéis visto. Pero esa terraza es un elemento realmente lúdico porque incluso tiene una bañera muy grande y tiene pues su solarium y es un sitio. Y luego, por supuesto, se puede cerrar. Se puede sombrear y se puede cerrar mediante un estore corredero cuando hace sol, pero hace frío, ¿no? Para generar un efecto invernadero, ¿no? Y entonces la nueva casa se muestra al exterior así. Está diciendo que ahora dentro tiene un corazón que late, que antes evidentemente no tenía, ¿no? Este es el espacio ese del que os hablaba. Aquí debajo está la bañera que está tapada. Y por aquí es donde puedo ver la ciudad, los árboles y el cielo, ¿no? Por aquí es donde se emerge en la... ¿Qué es esta planta? O sea, la clave del proyecto al fin y al cabo es solo esta imagen. Esta imagen en la que veis las dos cerchas, en las que veis que las cerchas, cómo le han dado ese ritmo a la planta de la entrecubierta, cómo trabajando simplemente el cambio del suelo generó subespacios, que no es caprichoso eso lo necesito porque aquí en el centro, en la planta baja, corresponde a las circulaciones y puedo comprimir la altura del libre del forjado. Pero aquí en las habitaciones tengo que volver a recuperar esa altura, ¿no? Y acordaos la idea esa, bueno, la arquitectura de madera, aparte de satisfacciones espaciales que produce y esa calidad y sensación de hogar y de confort que transmite, ¿no? Inherentes, eh, se me ha ido santo al cielo. Bueno, creo que la imagen se explica sola. Bueno, el baño aparece ahí de una forma casi desvergonzada, ¿no? Aunque, si os fijáis, hay un recurso que yo utilizo bastante, que son los telones, porque me parece que son un excelente elemento de modulador ambiental, pero en una casa que era para dos personas, porque esa casa solo es para dos personas, y esa es su planta, es su suite. Entonces, bueno, pues ellos pueden darle intimidad con los telones si lo desean, pero si no, no, ¿no? La zona de dormir. La planta intermedia, esa es la escalera que sube a la planta de arriba y como veis aquí, bueno, pues la distribución de los espacios, como no estaba claro el uso que se les iba a dar, bueno, pues les convencí pues que no hacía falta hacer unos tabiques opacos. ¿Para qué? Si era, vamos a dejar que la casa fluya, no hay unas condiciones de programa de esto determinadas y entonces por eso la casa resulta como tan libre y tan abierta. Luego aquí todavía no están colocados, pero lógicamente aquí esto tiene sus telones, de forma que esto lo puedes convertir en una habitación convencional, o sea, eso se puede usar como un dormitorio con plena intimidad, ¿no? La escalera que adopta un papel muy importante, ¿no? en la configuración del edificio, en su desplazamiento vertical, que arranca desde el sótano, el nuevo sótano que se le hizo, que sigue para arriba y que en la planta de acceso, como ya os adelantaba en la planta, pues realmente
no necesita más compartimentación que esto, ¿no? Una cosa, pues que cuando quieres ocultar, si quieres todo abierto, recorres esto y esto es solo un espacio. Y, sin embargo, sí que hay dos subespacios, a la izquierda la cocina y este es el recibidor, que lo que te hace es controlar las visuales de la entrada si lo deseas, ¿no? La entrada que ahora se muestra así. Ahora, otra capa de la madera sería la capa de la semiprefabricación y esto forma parte de una serie de trabajos que hago en colaboración con una empresa de aquí de Navarra que se dedicaba a prefabricar. Utilizaban un sistema muy raro, prefabricaban modularmente, pero utilizaban, o sea, hacían el módulo, la estructura era metálica, el forjado era de hormigón y levantaban las paredes con albañilería. Una cosa que yo no entendía nada. Claro, aquello pesaba toneladas, o sea, unas cosas, unos pesos terribles, o sea, que requerían unos medios auxiliares brutales y tal. Y entonces yo le dije, joder, pero, hombre, vamos a hacer las cosas ligeras, que tiene más lógica, ¿no? Y así, pues, si la clave es que se transporten, una grúa las tiene que coger, izarlas, colocarlas, ¿no? Vamos a hacerlas ligeras, ¿no? Y este es uno de los proyectos que hicimos, que es una casa, ya veis, muy sencillita, un pabellón, es una casa de 100 metros cuadrados con 3 habitaciones, un salón, un baño, un aseo y la cocina, ¿no? Un programa sencillo, correcto, está en Lodosa. Una casa que estaba en una parcela que tenía unos muros que los incorporamos a la solución como preexistencia y como esa forma de anclar la nueva construcción que iba a venir en camiones y se iba a descargar con grúas y que por lo tanto parecía que podía tener esa componente como de marciana, eh, ese riesgo de que cayera allá como un objeto y que luego hubiera que, claro, de alguna forma había que cualquier cosa que tú coloques en un sitio, de alguna forma tiene que atender a ese contexto, ¿no? Y los muros, la presencia de los muros fue fabulosa y nosotros decidimos que era lo que a nosotros nos anclaba al terreno y al contexto, al entorno, y además daba sentido también a la casa en su tipología, ¿no? Como casa en planta baja, casa en parcela encerrada por muros, que es una cosa, una condición muy propia de la Ribera de Navarra, ¿no? Esta es la casa en la maqueta, ¿no? En la que ya veis que nuevamente este es el módulo. Siempre el mismo. Bueno, este es especial porque será doble, porque necesitaremos 2 para hacer el salón, pero que luego cuando llegamos a las habitaciones, pues nuevamente vuelve a ser el módulo, siempre igual, el paso, el dormitorio y el porche, ¿no? Siempre, siempre exactamente con el mismo ritmo. Esto se fabrica lógicamente en el taller, en este caso en 3 dimensiones, y claro, es necesario comprobar que las cosas ensamblan y que coinciden, ¿no? Entonces, por lo tanto, presentamos todos los módulos en el taller previamente a trasladarlos y colocarlos, ¿no? Claro, lo fundamental, como en todo en la vida por lo tanto también en la arquitectura, es empezar bien. Y para empezar bien, tú tienes que garantizarte que los elementos de apoyo en los que van a descansar los módulos están perfectamente en su sitio, perfectamente alineados, porque si no, claro, esta arquitectura no admite esas tolerancias de centímetros a las que estamos acostumbrados, admite milímetros, pero centímetros no, ¿no? Y entonces la grúa empieza a descargar los módulos y bueno, pues aquí va el primero, se aproxima y ya está posado. Y por lo tanto, pues ya irá el segundo, el tercero está puesto, el cuarto, bueno, y ya está. O sea, y en un momento, pues los habíamos puesto todos en una mañana y donde no había nada, pues de pronto pues había, todavía no es una casa obviamente, porque por eso he puesto semi-prefabricación, porque es una prefabricación muy incipiente, porque una empresa que no tenía todavía confianza en sus procesos y en sus recursos, ¿no? No se atrevían a colocar las carpinterías, o sea, no se atrevían a muchas cosas. O sea, se atrevían a hacer el módulo, a trasladarlo, a manipularlo, que ya es bastante, ¿no?
pero no se atrevían todavía a esto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo aquí, o sea, la cosa está cómica de que está hecha la piscina antes que la casa. Una cosa que te da, vamos a decir, un poco un orden de magnitud de qué oportunidades te ofrece esto, ¿no? Pero incluso esta forma de pensar y de hacer, incluso sirve para hacer una reforma de un piso en un edificio de viviendas convencional, en este caso aquí en el ensanche de Pamplona, ¿no? En el que tenemos la típica vivienda, en este caso tiene la singularidad de que está en planta primera, entonces tiene la suerte de que cuenta con este espacio que no estaba en absoluto valorado, que sería, bueno, pues es la cubierta de los locales de planta baja, ¿no? Una cosa que la casa nunca se había planteado disfrutar, ¿no? Y aquí pues la calle, ¿no? La típica calle del ensanche. Entonces, si bien lo normal es que las estancias principales, las nobles, den a la calle y las de servicio den al patio, porque se considera que es como lo malo, realmente aquí enseguida nos dimos cuenta que es que pasaba exactamente todo lo contrario, que esto era una oportunidad y que esto podía ser el salón exterior alter ego del salón interior y que por lo tanto la calle, que no tenía ningún atractivo, porque es una calle de las normales, más bien estrecha, como digo, planta primera, o sea, poca luz, bueno, pues era un buen sitio para poner las habitaciones y en los extremos, pues los baños, ¿no? Y entonces hicimos esta propuesta. Pero ¿qué me interesa de esto, no? Bueno, esto me interesa que esto es cuando estaba desnudo el piso, lógicamente lo vaciamos entero, pero esta es, o sea, la clave del asunto para lo que yo os intento transmitir hoy aquí es que incluso en estas condiciones, en las condiciones de una preexistencia absoluta, de una intervención de reforma, tú puedes seguir preservando esas ideas, esos conceptos de modulación, de estandarización y de, por lo tanto, de orden que llevan a la ejecución, ¿no? Eh, Debería darte algún plano porque me hubiera gustado enseñaros los planos de esta casa porque estaba todo dibujado perfectamente y modulado a 60 centímetros, porque 60 centímetros es la mitad de un panel de madera. Los paneles de madera se fabrican en 2,44, 1,22. Por lo tanto, se queda 120 útil, si lo divides entre dos, 60, ¿no? Y ese 60, esa forma, vamos a decir, ese replanteo riguroso que debería de haberos traído y enseñado, al que nuevamente, como si fuera esto el lecho de Procusto, yo conseguí hacer entrar a la casa, a la casa no, a lo que yo quería hacer con la casa, en la propuesta y en esa modulación, una cosa que con trabajo se consigue, ¿no? Es lo que, desde mi punto de vista, le da esta limpieza y esta nobleza a la solución, partiendo de la base de que esto no es nada del otro mundo, está claro. Simplemente, pero es un espacio limpio, es un espacio ordenado, es un espacio luminoso que está preparado para dar unas satisfacciones al usuario que pareciera que podían estar reñidas viendo los planos técnicos, ¿no? Entonces, este 60 de la contraventana, que se corresponde con este 120, lógicamente, y entonces es 120, 120, 120, 120. Pero es que el techo, el falso techo es igual, o sea, está modulado a 60 y en el otro eje también está modulado a 60, ¿no? De forma que aquí veis las líneas del techo que se continúan en las líneas del mueble y a mí eso me da paz. Y como me la da a mí, yo creo que a mis clientes se la dará también. O sea, no te da paz mientras lo haces. Que estás riñendo con todo el mundo. Y entonces, bueno, esta cosa, ¿no? De las posibilidades que te da, esa, como digo, limpieza. Y al otro lado, aquí ya esa solución que antes os he avanzado que había hecho en la vivienda en la media luna, pero que no la veíais, pues aquí está, ¿no? Estos son las habitaciones.
la principal, una y la otra de las secundarias, ahí está el baño y por aquí detrás se pasa y se llega al otro baño, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que esta casa era para una mujer que tenía 2 hijos y que en breve iban a salir de su casa, ¿no? Con lo cual, había que pensar la casa de una forma abstracta y pensando para que fuera adaptativa, por eso se llama adaptativa, para que fuera en función de los cambios de programa que iba a experimentar, que fácilmente, de una forma, vamos a decir, sin obra, sin intervención, se pudiera reacondicionar, de forma que, de forma que esto ya está previsto que sea el vestidor de esta casa y por eso este armario no llega hasta el final, porque luego esa mampara que no se ve se podrá retirar y entonces esto será el vestidor de esto y este ya se quedará como de invitados, etcétera, ¿no? Pero al final no deja de ser la casa como de una persona, ¿no? Pero bueno, siguen viviendo 3 y están fenomenal. Y luego ese orden impuesto sobre que está en el proyecto, que ves en los planos, pues luego te da este tipo de satisfacciones, ¿no? Que de repente encuentras esas alineaciones que nuevamente, pues entiendo que te dan como paz, ¿no? Y que luego eso pues no está reñido por una arquitectura que pueda tener componentes sensuales y, bueno, y de tipo táctil, o sea que ese rigor, esa meticulosidad geométrica, luego no es incompatible, ¿no? Con otras condiciones, ¿no? Y bueno, pues ya veis, bueno, esto es simplemente una vista global. Y llegando ya, pasando al terreno de las realidades, les llamo realidades porque realmente aquí sí que esto ya se ha hecho siguiendo unos parámetros y unos criterios de lo que yo entiendo que tiene que ser proyectar con criterios de contemporáneos de industrialización, ¿no? Entonces esto es una iniciativa que aparte de ser de diseño, es una iniciativa empresarial. El diseño, por cierto, he tenido el placer de hacerlo conjuntamente con Pachi Mangado y tiene que ver, como digo, pues bueno, con una idea de hacer las cosas de otra manera, ofrecer un producto porque conscientemente pretende ser un producto de alojamiento alternativo, diferente a lo que uno se encuentra normalmente en el mercado, ¿no? No es para todo el mundo, obviamente, pero sí que tiene, vamos a decir, sus nichos, ¿no? Entonces, hacer las cosas de esta forma requiere de utilizar sistemas de tecnología avanzados en los que tú tengas un control absoluto del proyecto en todas sus fases. Y para eso, lógicamente, pues en este caso necesitamos construirnos un gemelo digital en el que pudiéramos, antes de empezar con la fabricación, testar todos los elementos, establecer, determinar, definir con precisión todos sus componentes, de alguna manera que diera certidumbres, ¿no? Eso, bueno, pues lógicamente requiere de una documentación gráfica pues de esta naturaleza en la que las referencias son continuas a los elementos exteriores, etcétera. O sea, de alguna forma que todo está dibujado, pero te lo puedes permitir porque, claro, este módulo mide 4 metros por no llega a 12. Entonces, es una cosa que es, vamos a decir, asequible en términos cuantitativos, ¿no? Que requiere, pues eso, ¿no? Saber, conocer exactamente cada rincón del proyecto, porque aquí no vale improvisar en la obra porque no hay obra, o sea, es un montaje. Y en el montaje no se improvisa, en el montaje se monta. Y entonces cada pieza tiene que ensamblar exactamente en el sitio en el que estaba previsto con las tolerancias nulas, sin tolerancia. Cada pieza requiere de su plano específico en la que se detallan sus singularidades, etcétera, en la que tendrá su referencia bueno, y esto permitirá que se puedan ir las cosas fabricando de una forma, vamos a decir, autónoma. Es decir, la planta puede estar haciendo componentes incluso cuando no los necesites o no necesariamente tengas un encargo y tengas que poner la máquina a funcionar, sino que esto ya es más, es como si estuvieras en el supermercado, ¿no? Y realmente se van haciendo las cosas y luego cuando las necesitas vas y coges, ¿no? Se optó por el sistema en kit porque nos parecía que era lo más versátil y porque, bueno, eso también está relacionado con la decisión empresarial,
en el sentido de que el fabricar las piezas y transportarlas en paquete plano nos parece que al menos en esta etapa del proyecto es lo más sensato, lo más razonable, tiene ventajas claras, como que puedes acceder a cualquier sitio porque el transporte no es impedimento, porque lo puedes llevar en un camión del tamaño que necesites, y eso te da un valor añadido diferente a que si lo llevas montado, porque entonces ya hay otras complejidades, ¿no? Y bueno, pues nos gustaba, ¿no? Esta idea de hacerlo en kit, ¿no? Como digo, pues en un camión pequeño pues consigues llevar una casa prácticamente, ¿no? O sin prácticamente, vamos. Esto requiere de nuevos documentos a los que no estamos acostumbrados los arquitectos, como un manual de procedimiento de montaje, en el que cada fase tiene que ir perfectamente dibujada, definida, con sus singularidades, de forma que cualquier equipo de montadores pueda ser capaz, no diré a la primera, pero casi, es capaz de levantar esto, que por otra parte es como todo muy sencillo, ¿no? Muy elemental. Eso no quita que no tengamos otras aspiraciones, como la posibilidad, que también es una ventaja del paquete plano, como la posibilidad de meterlo en contenedores y expedirlo a cualquier parte del mundo si fuera necesario, o establecer unos procedimientos intermedios que serían una semi-prefabricación por componentes, por unos pocos componentes grandes, ¿no? Que eso simplificaría la fase de montaje, ¿no? Que es, bueno, la idea está del esto explotado, que creo que se entiende bastante bien, es bastante elocuente. Y luego esas unidades no quita que no puedan ser transportables. O sea, cuando tú en un sitio se ha montado esa unidad luego con un balancín la puedes coger, la puedes cargar en un camión. Es verdad que será un camión de dimensiones especiales, un transporte especial, pero la podrías cambiar de sitio, abundando en esa idea de objeto, ¿no? Es muy interesante, pero no me voy a extender en la idea esta del alfabeto, ¿no? O sea, realmente no son diseños cerrados. O sea, aunque ahí estáis viendo todo el rato un elemento que luego hemos decidido que se van a producir 3 versiones de un elemento en concreto, eso no quita, o sea, está concebido como un sistema, no está concebido como un elemento concreto, sino que es un sistema, y ese sistema admite que mediante la elección de determinados segmentos, tú puedes hacer configuraciones diferentes. Este es el corazón, que es lo que todas necesitan, porque aquí es donde aglutina todos los servicios y lo que hace que la unidad tenga confort, todas las instalaciones, pero luego, que hay, bueno, ya veis que hay diferentes versiones, ¿no? Pero luego le añades segmentos por la izquierda y o por la derecha, y de esa forma vas consiguiendo configuraciones diferentes. Ya digo que esto no se ha desarrollado, pero es factible. Entonces eso te puede dar desde un módulo así hasta uno así, ¿no? Llevándolo al extremo el más pequeño y casi el más grande que se podría hacer. Esto es lo que se comercializa, que son 3 tamaños, pequeño, mediano y grande, en el que reconocéis que esto es lo que le he llamado corazón, que está aquí y está aquí, y luego a este se le añaden 2 alas, pero este solamente tiene una, ¿no? Y eso da pues unas estancias más o menos así, con su altillo, como habéis visto, lo cual le da la experiencia espacial, es muy interesante, y luego tiene esta imagen de objeto que reforzada por ese remate en bóveda, ¿no? Cuyo hay que reconocerle a Apache el mérito absoluto del diseño en ese sentido, porque eso es una genialidad suya que, como veis, pues se expresa de forma totalmente diferente. O sea, esto aquí manifiesta su condición de objeto, mientras que aquí ya empieza a volverse pues más doméstico y a enseñarnos pues realmente que es una casa, ¿no? Esto que todavía eran infografías se empiezan a convertir ya en una primera realidad, que los que conocéis el estudio de Pachimangado, esto es la sala de maquetas. Bueno, aquí están las maquetas, que tuvimos que apartar las maquetas para meter la supermaqueta, porque esto es una unidad a escala real de la versión larga, ¿no? Que nuevamente puede dotarse de ciertos detalles y esa condición nuevamente tan
doméstica y tan agradable que aporta la madera que no queríamos dejar pasar, ¿no? Este es un prototipo ya construido, este es totalmente funcional, que está en Arazuri, que corresponde al tamaño intermedio. Y estas son las vistas del interior que no distan nada de lo que eran las maquetas, ¿no? Existe también una línea de trabajo que permitiría, mediante criterios que ya son conocidos y que otros arquitectos mucho mejores ya han explorado y nos han enseñado el camino, vemos que podríamos aspirar a hacer cosas más complejas o también hacer instalaciones, o sea, admiten su instalación en condiciones extraordinarias a las que no estamos habituados porque realmente no pesa nada. O sea, para que os hagáis una idea, el peso por punto de apoyo es el mismo que el de la rueda de un todoterreno. No pesa más. Y bueno, esto admitiría. Y lo último, y voy a ser súper rápido, esto es la primicia. ¿Y a qué arquitecto no le gustaría, bueno, no estaría deseando de poder hacer algo para mejorar esto, ¿no? ¿A quién no? Es que, o sea, estoy seguro que de todos los que estamos aquí, y si saliéramos fuera, en el 95% sería el mejor encargo posible, ¿no? Entonces, una compañía de aquí, Navarra, que se dedica al transporte marítimo por contenedores, me contactó para un proyecto en el que, bueno, pues ellos tienen parte de su inquietud y parte de la que he volcado yo. Bueno, estamos en la fase de producción de un prototipo que, basado en un contenedor de envío convencional, en este caso el de 20 pies, o sea, el pequeño, y fundamental, sin que pierda la homologación. Porque, claro, seguramente habréis visto propuestas hechas con contenedores, pero que se empieza destrozando el contenedor. Entonces eso, que está muy bien, me parece fenomenal. Algunas incluso, hay que reconocerles el mérito y la calidad arquitectónica, pero eso es algo que a nosotros no nos interesaba nada. A nosotros lo que nos interesa es que el container no pierda la homologación, porque eso es la clave para que se pueda subir a ese barco. Y si no se sube a ese barco, solo puede ir por el mundo en un camión. Y entonces no va a llegar muy lejos, porque el transporte va a ser más caro que lo que vale el elemento que transporta enseguida. Y entonces eso, aparte de que ya no le da ese alcance, ¿no? Esa potencia a la solución, si es que finalmente es viable, ¿no? Entonces, como digo, esto se trata o sea, es un caso de cangrejo ermitaño. El container es la cáscara, la concha, y nuestro objeto diseñado, el elemento para acoger a las personas, es el cangrejo propiamente, ¿no? Que está pensado que se pueda construir fuera y que simplemente se empuje y se meta dentro del container. Eso sería lo ideal, porque entonces la línea de producción de los cangrejos iría por su lado y los containers solo se necesitarían en el momento en el que el cangrejo ya estuviera terminado y fuera a salir de la planta porque tuviera su destino donde desarrollar su función, ¿no? Que incluso cuando llegara al destino se podría llegar a plantear la posibilidad de volverlo a sacar, si es que ese container a lo mejor podía servir para hacer algún flete de allá de vuelta, ¿no? Y si no, se quedaría dentro del container y volvería con el container al final de su desempeño, o se iría directamente a otro sitio, ¿no? Donde fuera requerido, ¿no? Entonces, esto se mete dentro, se cierra y aquí no ha pasado nada. Este container sigue teniendo la homologación, puede subirse a cualquier tren, a cualquier avión y a cualquier barco del mundo. Y cuando llega al sitio se despliega, ¿no? Desplegarse es abrir las puertas, extiendes una plataforma, lógicamente necesitará un toldo porque estás expandiendo el espacio interior hacia el exterior. Es muy habitual que donde son requeridos sean zonas de clima, vamos a decir, benigno, en el que mucha vida se hace al exterior, y entonces el container, la solución, ya se adelanta a eso y establece esa especie de salón exterior, que aparte le viene muy bien porque
Un container de 20 pies, no sé si lo tenéis en la cabeza, pero mide 6 metros por 2,44 exterior. Y luego, desde luego, estará dotado de todas las instalaciones que seamos capaces de darle para que eso favorezca su funcionamiento confortable y mejor si es de forma autónoma. Y por eso lleva paneles solares, puede llevar uno o dos mini aerogeneradores eólicos bueno, y otra serie de componentes que le hemos ido añadiendo, ¿no? Y esta sería la distribución interior del elemento, en el que se divide en 3 segmentos. En el centro está la zona húmeda tecnológica, es decir, donde están las instalaciones, al fondo la zona de dormir y delante la zona de convivencia de estar, ¿no? Es bastante complejo, la solución es bastante sofisticada, aunque de primeras pues parezca más simple, pero es una cosa, la hemos sofisticado mucho, empezando porque el container va a ser confortable, o sea, es decir, está aislado, es hermético, o sea, tiene esa condición de construcción energéticamente eficiente, de forma que entre eso y que es pequeño, con una demanda muy pequeña de energía, es fácilmente, o sea, va a alcanzar el confort ambiental, tanto en condiciones extremas de frío o de calor. Eh, está pensada la ventilación, porque en un contenedor es fundamental eso, el aire se tiene que renovar constantemente, entonces tiene una unidad de ventilación con recuperación de calor, tiene climatización, lógicamente, tiene una ducha, tiene un inodoro, tiene una pequeña cocina. Bueno, y incluso nos gustaría que tuviera un ciclo del agua propio interno, una serie de depósitos que irían alojados bajo, no sé si he visto un contenedor alguna vez por debajo, pero está formado de nervios metálicos, y ese aire que queda entre los nervios, colocaríamos una serie de depósitos, todos iguales y algunos interconectados, de forma que eso fuera un almacén de agua limpia, agua gris y agua negra. De forma que la gris se pudiera reutilizar y la negra, pues cuando el depósito estuviera saturado, simplemente se extrae y se retira, ¿no? Y por supuesto la generación de electricidad, como decía, bueno, por diferentes sistemas que sean complementarios. Y entonces esto, pues lógicamente, ese aislamiento que os decía, ¿no? Esa caja de madera y aislamiento, sobre todo aislamiento dentro de la caja metálica, que no se toca, de forma que también hay una cámara de aire, eh, y que hace todavía, esto sí que es el más difícil todavía, porque aquí la anchura libre es 2,5 metros. Aquí tenemos 2 metros, aquí tenemos unos 60 y aquí tenemos 2 metros. O sea, todo está rigurosamente modulado para que quepa una cama. El container, cuando está cerrado, es un container anónimo, pero cuando se despliegan las puertas, pues aparece la carpintería y es el único sitio por el que el container puede relacionarse con el exterior, ¿no? Visualmente. La sección, ¿no? La zona de dormir, la zona de técnica, que el techo baja, porque aquí es donde se aloja toda la cacharrería, que hace que el contenedor sea confortable. Aquí lo veis en sección nuevamente, ¿no? Estoy cortando por la zona central. Aquí estaría la zona de la ducha, aquí está el frente de cocina y aquí ese falso techo lleno de instalaciones, lleno. Cómo se fabricarán los paneles, los planos de paneles que requerirán una memoria con sus despieces, sus medidas, sus mecanizados, ¿no? Que irán a esta leyenda de mecanizados, porque todo esto va a una planta de corte y mecanizado CNC que coge los paneles y los convierte en piezas de un puzzle. O sea, el panel, que es un ortoedro que no sirve para nada, es como un ladrillo cuando lo tienes en la mano, pero cuando sale de la planta CNC es la pieza del puzzle que encaja. Y que tendrá pues este aspecto, como digo, una caja de madera dentro de la caja dura del container que se expresa pues mínimamente pues por algunos puntos, porque claro, tiene que respirar, pero puede respirar por aquí. No puede respirar por la chapa, porque yo no puedo perforar la chapa. Porque si toco la chapa, pierde la homologación y ya no se sube al barco. Entonces ya no vale nada. Y bueno, esto es lo que
Bueno, estos no, bueno, muchos más. Espero que podamos poner algún día en algún sitio y que resuelvan un problema al que lo necesite, ¿no? Bueno.